En un universo donde las estrellas se apagan y los sueños de la humanidad se ven empañados por el miedo, surge una nueva esperanza. Una joven astronauta llamada Lee Raquel descubre un artefacto alienígena que podría ser la clave para salvar a la Tierra de una oscuridad cósmica creciente. Pero mientras lucha contra los poderes oscuros que quieren apoderarse de este poder, Lyra deberá enfrentarse a sus propios demonios internos. ¿Podrá salvar al universo y encontrar el valor dentro de sí misma? Únete a nosotros en esta emocionante historia de ciencia ficción que redefine lo que significa ser humano. La historia comienza ahora. En el año 2154, la Tierra era una sombra de lo que alguna vez fue. Los gobiernos colapsaron, las ciudades se convirtieron en ruinas y el cielo estaba cubierto por una niebla negra que parecía absorber la luz. La humanidad vivía en pequeñas colonias subterráneas, protegidas por capas de metal y energía que mantenían a raya las sombras que acechaban desde afuera. Lyra Kael, una joven astronauta de 23 años, había pasado toda su vida en una de estas colonias, soñando con un futuro mejor. Pero cuando una misión en el espacio cambió su destino para siempre, su vida tomó un rumbo que nunca imaginó. Lyra había sido seleccionada para una misión de exploración en el sistema Kepler 452, un lugar conocido por su proximidad a un agujero negro. Su misión era simple, estudiar la región y recopilar datos sobre la radiación cósmica. Pero cuando su nave, la Aurora, se aproximó al agujero negro, algo extraño sucedió. Una explosión de energía desconocida golpeó la nave, enviándola a través de un portal dimensional. Cuando Lyra despertó, se encontró flotando en el vacío del espacio, rodeada por estrellas extrañas y un cielo que no reconocía. ¿Dónde estoy?, murmuró Lyra, mirando a su alrededor. ¿Dónde está mi nave? Su traje espacial comenzó a emitir una advertencia. Alerta, nivel de oxígeno crítico, anunció la IA del traje. Restablecimiento del suministro en 5 minutos. Lyra sabía que debía actuar rápido. Activó el retropropulsor de su traje y comenzó a moverse hacia una estructura extraña que flotaba en la distancia. Era una nave alienígena, con formas curvas y una textura brillante que parecía cambiar de color según la luz. Lyra recordó las advertencias de su entrenamiento: nunca se debe acercar a estructuras alienígenas sin precaución. Pero con la muerte acechando, no tuvo elección. Cuando Lyra llegó a la nave, descubrió que no estaba sola. Dentro de la nave había un ser extraño, una criatura de piel translúcida y ojos multicolores. El ser la miró fijamente, y Lyra sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Quién eres?, preguntó, su voz temblorosa. No soy quien crees, respondió la criatura con una voz suave pero poderosa. Soy un mensajero de la luz. Tú has sido elegida. ¿Elegida para qué?, preguntó Lyra, incrédula. Para detener la oscuridad, respondió el mensajero. La oscuridad crece en tu mundo, amenazando con devorar todo lo que queda de la humanidad. Tú posees el poder para detenerla. Lyra no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo puedo detener algo tan grande? Primero, necesitarás entender el artefacto que has traído contigo, dijo el mensajero. Es la clave. Lyra recordó el artefacto que había encontrado en el suelo de la nave. Era una esfera brillante, con runas extrañas grabadas en su superficie. ¿Qué es esto?, preguntó. Es una reliquia de la antigua civilización de la luz, respondió el mensajero. Contiene el conocimiento necesario para combatir la oscuridad. Pero debes ser cuidadosa. La oscuridad también busca este poder. Lyra tomó la esfera y sintió una corriente de energía fluir a través de ella. ¿Qué debo hacer? Debes regresar a la Tierra, dijo el mensajero. Allí encontrarás aliados, pero también enemigos. Tienes un largo camino por delante. Lyra asintió. ¿Cómo regresar? Usa el artefacto, dijo el mensajero. Pero ten cuidado. El artefacto tiene su propio poder y puede ser peligroso si no lo controlas. Lyra activó el artefacto, y en un instante, la nave alienígena desapareció, dejándola flotando en el espacio. Lyra sabía que su viaje de regreso sería peligroso. Pero también sabía que no tenía opción. Tenía que regresar a la Tierra y usar el artefacto para detener la oscuridad.
Cuando Lyra regresó a la colonia subterránea, encontró un mundo en crisis. Las sombras habían crecido, y la gente vivía en constante temor. La colonia, llamada Nova Terra, era una estructura laberíntica de túneles y cámaras construidas bajo toneladas de roca y metal. Las luces fluorescentes parpadeaban constantemente, creando una atmósfera opresiva que reflejaba el estado mental de los habitantes. Lyra presentó el artefacto a los líderes de la colonia, quienes rápidamente comprendieron su importancia. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar la ayuda de Lyra. ¿Qué sabemos de esta chica?, preguntó uno de los líderes, un hombre mayor con ojos cansados y cicatrices en el rostro. ¿Por qué debería confiar en ella? Porque no tenemos otra opción, respondió otro líder, una mujer joven cuya voz resonaba con autoridad. Si el artefacto puede ayudarnos, entonces debemos usarlo. Mientras tanto, Lyra comenzó a investigar el artefacto. Descubrió que era mucho más poderoso de lo que había imaginado. Contenía información sobre la antigua civilización de la luz, así como instrucciones sobre cómo utilizar su poder para combatir la oscuridad. Pero también descubrió que el artefacto tenía un coste personal, cada uso debilitaba a su portador. ¿Puedo confiar en esto?, preguntó Lyra a sí misma mientras observaba las runas brillantes del artefacto. ¿Está listo para ser usado? Un día, mientras Lyra estaba concentrada en sus investigaciones, sintió un cambio en el ambiente. Las sombras que cubrían la colonia comenzaron a moverse, formando figuras humanoides. Lyra reconoció a los enemigos, eran miembros de la Legión Oscura, una organización secreta que había estado operando en las sombras por años. Lyra Kael, gritó uno de los miembros de la Legión. Nos has traído problemas suficientes. Devuélvenos el artefacto. Lyra sacó el artefacto y lo activó, generando una luz brillante que repelió a los miembros de la Legión. No os atreváis a acercaros, dijo Lyra, su voz llena de determinación. Pero los miembros de la Legión no se rendían fácilmente. Sabemos cómo detenerte, dijo otro miembro, sacando un arma. Te eliminaremos antes de que puedas usar el artefacto. Lyra activó el artefacto nuevamente, generando una barrera de energía que bloqueó las balas. No podréis detenerme, dijo Lyra. Estoy decidida a salvar al mundo. Mientras luchaba contra los miembros de la Legión, Lyra comenzó a darse cuenta de algo importante: el artefacto no solo era una herramienta de poder, sino también una parte de ella misma. Cada vez que lo usaba, sentía que su conexión con la luz se fortalecía. Lyra, gritó uno de los aliados de Lyra. Tenemos que evacuar. Lyra asintió y activó el artefacto una última vez, generando un portal dimensional que les permitió escapar. Mientras salían de la colonia, Lyra sintió un peso en su corazón. Sabía que la lucha no había terminado. En las semanas siguientes, Lyra y sus aliados trabajaron arduamente para prepararse para la batalla final. Construyeron defensas, entrenaron nuevos guerreros y recolectaron recursos. Pero Lyra sabía que el verdadero desafío estaba por venir. El artefacto le había revelado fragmentos de conocimiento sobre la antigua civilización de la luz, pero también le había mostrado visiones de su propia fragilidad. Cada vez que lo usaba, sentía cómo su cuerpo y mente se debilitaban. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde, dijo Lyra a sus aliados durante una reunión estratégica. La oscuridad está creciendo más rápido de lo que imaginamos. Uno de los aliados, un ingeniero llamado Marcus Voss, intervino. No podemos simplemente lanzarnos a la batalla sin un plan sólido. Necesitamos entender mejor cómo funciona el artefacto. El artefacto es impredecible, respondió Lyra. Pero si no lo usamos ahora, perderemos nuestra oportunidad. Marcus asintió lentamente. Entonces, necesitamos asegurarnos de que estés lista para enfrentarte a lo que viene. Lyra pasó días entrenándose, aprendiendo a controlar el artefacto y a canalizar su poder sin perder el control. A medida que avanzaba, comenzó a sentir una conexión más profunda con la luz, una fuerza que parecía fluir desde el núcleo mismo del universo. Pero también sentía como la oscuridad intentaba infiltrarse en su mente, tentándola con promesas de poder absoluto. No puedo fallar, murmuró Lyra mientras meditaba en una cámara iluminada por velas. No ahora.
Finalmente, llegó el momento de la batalla. La Legión Oscura había reunido sus fuerzas en un punto estratégico cerca de la superficie de la Tierra, donde las sombras eran más densas. Lyra y sus aliados se dirigieron hacia allí, armados con tecnología avanzada y la esperanza de que el artefacto pudiera inclinar la balanza a su favor. La batalla fue épica. Las sombras se movían como olas en el océano, y los guerreros luchaban con todo lo que tenían. Lyra activó el artefacto una y otra vez, generando rayos de luz que destrozaban a las sombras. Pero cada uso la debilitaba más y más. «Puedes hacerlo», dijo el mensajero alienígena, apareciendo a su lado. «Confía en ti misma». Con cada uso del artefacto, Lyra sentía que se fortalecía. Pero también sentía que su conexión con la luz se debilitaba. Finalmente, cuando la batalla parecía imposible de ganar, Lyra activó el artefacto por última vez, lanzando un rayo de luz tan brillante que cegó a todos. Cuando la luz se disipó, Lyra se encontró de pie en medio del campo de batalla, rodeada por los cuerpos de los enemigos derrotados. La oscuridad había sido derrotada, pero Lyra sabía que el costo había sido alto. «¿Qué has hecho?», preguntó el mensajero alienígena. «He salvado al mundo», respondió Lyra, su voz débil pero determinada. «Has pagado un precio», dijo el mensajero. «Pero has demostrado que el poder de la luz puede prevalecer». Después de la batalla, Lyra y sus aliados comenzaron a reconstruir el mundo. Usaron el artefacto para restaurar la luz y la esperanza en todas partes. Aunque su viaje había sido doloroso, Lyra sabía que había encontrado algo más valioso que el poder, la fortaleza interior que la haría resistir cualquier desafío. Con la oscuridad derrotada, el mundo comenzó a sanar. Las sombras que habían cubierto el cielo durante décadas comenzaron a disiparse, permitiendo que los rayos del sol iluminaran nuevamente la superficie de la Tierra. La colonia Nova Terra, que había sido un refugio para los sobrevivientes, se convirtió en el centro de una nueva civilización. Lyra y sus aliados trabajaban incansablemente para reconstruir lo que había sido destruido, utilizando tanto tecnología avanzada como el poder del artefacto para restaurar los ecosistemas devastados. Sin embargo, la tarea no era fácil. Muchas áreas de la Tierra estaban completamente inhabilitadas debido a años de exposición a la oscuridad. Los suelos eran infértiles, los ríos estaban contaminados, y la atmósfera aún contenía trazas de energía tóxica que dificultaba la respiración. Lyra sabía que la recuperación llevaría décadas, pero estaba decidida a dejar un legado de esperanza para las generaciones futuras. «Debemos trabajar juntos», dijo Lyra durante una reunión comunitaria. «No podemos hacer esto solos». La gente la escuchaba con atención. Aunque muchos temían que la oscuridad regresara, también sentían un renovado sentido de propósito gracias al liderazgo de Lyra. Ella había demostrado que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad podía encontrar luz dentro de sí misma. El artefacto seguía siendo un misterio para Lyra y sus aliados. A pesar de haberlo utilizado en múltiples ocasiones, aún no comprendían completamente su origen ni su verdadero potencial. Marcus Bass, el ingeniero, dedicó largas horas a estudiarlo, buscando formas de replicar su poder sin depender de Lyra como catalizador. «Si pudiéramos entender cómo funciona», explicó Marcus, «podríamos usarlo para acelerar la reconstrucción del planeta sin poner en peligro a Lyra». Lyra sintió, aunque sabía que el artefacto tenía una conexión única con ella. Cada vez que intentaban separarlo de su presencia, emitía una energía inestable que amenazaba con causar daños irreparables. Era como si el artefacto fuera una extensión de su propia alma, una parte inseparable de su identidad. «Quizás nunca lo entendamos por completo», reflexionó Lyra. «Pero mientras podamos usarlo para el bien, eso es lo que importa». A pesar de la victoria sobre la Legión Oscura, Lyra no podía ignorar la sensación de que algo seguía acechando en las sombras. Durante las noches, soñaba con visiones de figuras oscuras que la observaban desde lejos, susurros que la llamaban desde el vacío. Estas visiones la perturbaban profundamente, haciéndole cuestionar si realmente había destruido la fuente de la oscuridad o simplemente la había contenido temporalmente. Un día, mientras exploraba una zona desolada cerca de las ruinas de una antigua ciudad, Lyra descubrió una estructura alienígena enterrada bajo toneladas de escombros.
Era una torre negra, con inscripciones similares a las del artefacto. Al tocarla, sintió una oleada de energía oscura que recorrió su cuerpo, dejándola paralizada. ¿Qué es esto?, murmuró, retrocediendo rápidamente. Es una reliquia de la Legión Oscura, dijo una voz familiar. Era el mensajero alienígena, quien había aparecido de repente a su lado. ¿Por qué sigue aquí?, preguntó Lyra, su voz llena de frustración. Creí que todo había terminado. La oscuridad nunca desaparece por completo, respondió el mensajero. Solo cambia de forma. Debes estar preparada para enfrentarla nuevamente. Mientras Lyra lidiaba con la posibilidad de que la oscuridad pudiera regresar, la comunidad mundial comenzó a fragmentarse. Aunque Nova Terra había sido el epicentro de la reconstrucción, otras colonias subterráneas empezaron a competir por recursos y territorios. Algunos líderes veían a Lyra como una salvadora, mientras que otros la consideraban una amenaza debido al poder que poseía. Estamos construyendo un mundo nuevo, dijo uno de los líderes de otra colonia durante una reunión diplomática. Pero no podemos depender de una sola persona para guiar nuestro futuro. Lyra escuchó estas palabras con paciencia, aunque sabía que muchos temían su conexión con el artefacto. Decidió tomar un paso atrás, permitiendo que otros asumieran roles de liderazgo mientras ella seguía investigando cómo detener definitivamente la oscuridad. Lyra comenzó a dedicar más tiempo a la introspección. Sabía que el artefacto no solo era un objeto físico, sino también una manifestación de su propia fortaleza interior. A través de la meditación y el estudio de antiguos textos recuperados de las ruinas alienígenas, descubrió que la luz y la oscuridad eran dos caras de la misma moneda, fuerzas opuestas que siempre coexistirían. El equilibrio es la clave, reflexionó Lyra. No se trata de destruir la oscuridad, sino de aprender a convivir con ella. Esta revelación cambió su perspectiva. En lugar de buscar erradicar la oscuridad por completo, decidió enfocarse en fortalecer la luz dentro de sí misma y en aquellos que la rodeaban. Durante sus investigaciones, Lyra encontró una antigua profecía escrita en los mismos símbolos que decoraban el artefacto. Según la profecía, un portador de la luz surgiría en un momento de crisis para restaurar el equilibrio entre las fuerzas del universo. Sin embargo, la profecía también advertía que el portador tendría que sacrificar algo preciado para lograrlo. ¿Qué significa?, preguntó Lyra al mensajero alienígena. Significa que tu camino aún no ha terminado, respondió él. El sacrificio final está por llegar. Cuando la oscuridad regresó en forma de una tormenta cósmica que amenazaba con destruir lo que quedaba de la Tierra, Lyra tomó una decisión difícil. Sabía que el artefacto era la única herramienta capaz de enfrentar la inmensidad de esta nueva amenaza, pero también entendía que usarlo a su máxima capacidad significaría un sacrificio personal irreversible. Es hora, murmuró Lyra mientras sostenía el artefacto en sus manos temblorosas. Su cuerpo ya mostraba signos de agotamiento tras años de luchar contra las sombras y canalizar el poder del objeto. Sin embargo, su mente estaba clara y su corazón estaba decidido. Con los ojos llenos de lágrimas, se despidió de sus aliados más cercanos. Marcus, quien había sido como un hermano para ella durante la reconstrucción, intentó detenerla. Lyra, no tienes que hacer esto sola. Encontraremos otra manera. No hay otra manera, respondió Lyra con firmeza. El artefacto y yo estamos conectados. Solo yo puedo hacer esto. Antes de que alguien pudiera protestar, Lyra activó el artefacto por última vez. Una luz brillante emergió de él, envolviendo todo el planeta en un campo de energía protector. La tormenta cósmica fue contenida, pero el costo fue alto. Lyra cayó de rodillas, su cuerpo desvaneciéndose lentamente mientras su esencia se fusionaba con la luz misma. No te olvidaremos, dijo Marcus, arrodillándose a su lado mientras las lágrimas corrían por su rostro. Lyra le dedicó una última sonrisa antes de que su figura se desvaneciera por completo. Aunque Lyra ya no estaba físicamente, su sacrificio inspiró a millones. Las historias sobre su coraje y determinación se convirtieron en leyenda, transmitidas de generación en generación. El artefacto, ahora inerte sin su conexión con Lyra, fue guardado en un monumento construido en su honor. Este lugar se convirtió en un símbolo de esperanza y unidad para toda la humanidad.
La gente comenzó a referirse a Lyra como la portadora de la luz. Sus acciones sirvieron como un recordatorio constante de que incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de encontrar luz si uno está dispuesto a sacrificarse por el bien común. Los líderes mundiales, inspirados por su ejemplo, trabajaron juntos para establecer una nueva era de cooperación global. Los conflictos entre colonias terminaron y la humanidad comenzó a prosperar como nunca antes. Ciudades nuevas surgieron de las ruinas, alimentadas por tecnologías avanzadas y energías renovables. Generaciones después, la luz que Lyra había encendido continuaba brillando. Su legado vivía en cada acción de bondad y en cada intento de construir un mundo mejor. Los niños aprendían sobre su historia en las escuelas, y muchos soñaban con emular su valentía. Un día, un joven explorador llamado Kael, descendiente directo de Lyra, descubrió algo increíble. Mientras investigaba antiguas ruinas alienígenas en un planeta lejano, encontró una réplica del artefacto original. Aunque no tenía el mismo poder que el artefacto de Lyra, contenía fragmentos de conocimiento sobre la antigua civilización de la luz. Kael sintió una conexión inmediata con el objeto, como si estuviera destinado a encontrarlo. Al tocarlo, escuchó una voz familiar. Era Lyra, cuya esencia parecía haberse preservado dentro del nuevo artefacto. El viaje no ha terminado, dijo la voz de Lyra. La luz siempre necesita portadores dispuestos a protegerla. Kael asintió, sabiendo que su destino estaba ligado al de su antepasada. Con el artefacto en mano, regresó a la Tierra, listo para continuar donde Lyra lo había dejado. El universo seguía siendo vasto e impredecible, pero gracias a Lyra y a aquellos que la siguieron, la humanidad había encontrado un camino hacia la paz y la prosperidad. La luz que ella había encendido no solo iluminaba la Tierra, sino también las mentes y corazones de quienes creían en un futuro mejor. Gracias por acompañarnos en esta emocionante aventura. Si te ha gustado la historia, no olvides darle un like, suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario con tus pensamientos. Hasta la próxima aventura.